paso de lo que hemos visto en las clases anteriores. Por eso les he entregado ese material ahí, porque sí está basado en el manual, pero es el repaso de las últimas 11, 12, 13, 14, 5 clases. Entonces no vamos a estar en el manual para que no andemos ahí página tras página. Denle vuelta a su examen, que nomás es el material de la clase de ahora. ¿Ok? Sí. ¿Verdad? Hay personas que estaban llamando al médico, dice. Sí. Ok. Entonces, hermanos, ¿quiere hermana Noemi, por favor, dirigirnos en oración? Amén. Gracias, hermana. Bendiciones. Vamos a ir por partes. Vamos a tratar de ver ahora, si ustedes ven en su material, en la segunda diapositiva tiene un montón de cuadritos, ¿verdad? En la primera dice que Cristo murió, después empieza a hablar de propiciación, redención, liberación, reconciliación, después dice que Cristo, que la muerte de Cristo, y dice en una el macho cabrío y en el otro el cordero. Sí, ya denle vuelta, ¿verdad? Es que ratos que les dije que lo abrieran, hermanos. Lo que pasa es que estamos en los negocios, así me dijeron al principio, ¿no? Yo rato que dije denle vuelta a su material. De hecho, me dijo hermana Noemí, nosotros ya estamos hasta con dolor en el corazón, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, dámele por favor una hoja al hermano. Entonces, lo que vamos a estar haciendo ahora es tratar de revisar estos términos que ya vimos en ocasiones anteriores, ¿verdad? Y si hay preguntas, si hay dudas, pueden interrumpirme durante la clase para tratar de responder las dudas que hayan. ¿Me explico? Entonces, es por eso que no vamos a ir ahorita en sí al manual. Ahí ténganlo, porque el manual es una referencia para los temas que estamos viendo, pero como vamos a ir, como les dije al principio, en prácticamente 5 lecciones, no quiero que estemos ahí tan enredados en estar buscando lado a lado, ¿verdad? Así es que esto es lo que vamos a hacer. No es un examen, sin embargo, espero con este repaso aclarar tal vez algunos términos, número 1 y número 2. Es lógico, yo no soy un buen maestro, pero sí aprendí que como maestro tengo que tratar de evaluar a mis alumnos, y un repaso me sirve también para saber si hemos sido buenos maestros al enseñarles. No sé si me di a entender. Casi siempre la gente dice que los alumnos son muy inteligentes o no son inteligentes, así dicen los maestros, y no. Los alumnos todos son inteligentes. El problema a veces es que nosotros no sabemos enseñar, ¿verdad? Y esa es una dificultad que enfrentamos. Entonces, una evaluación no es simplemente saber cómo van los alumnos, sino que saber cómo estoy yo como maestro. Si ustedes no están aprendiendo, la culpa puede que no sea de ustedes. Lo más seguro es que sea mía. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, esa es la idea entonces en cuanto a esto. Pero como les digo, no voy a hacer un examen, sino que a mí un repaso me sirve para ambas cosas, tanto para ver cómo estoy yo como enseñador, cómo están mis hermanos como enseñadores y cómo están ustedes también para aprender. Hija. Así es que vamos a ver ahorita, a entrar ya en detalles. Cristo murió, ¿verdad? Es lo primero, que Cristo murió. Ahora bien, el hecho de que Cristo murió, hay una razón por qué Cristo tuvo que llegar hasta la muerte, mis hermanos. ¿Por qué fue necesario que Cristo llegara hasta la muerte? ¿Por qué fue necesario eso? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera?
para perdonarnos, para salvación, para limpiarnos, para reconectarnos con Dios, porque así estaba escrito. Porque él era el único hombre que no tenía pecado. Porque era el único hombre santo, verdadero hombre, el que nos podía redimir por amor. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Ustedes me están dando ahorita, todos me han dicho el para, pero no el por qué. Yo estoy preguntando el por qué, no para qué, sino el por qué. ¿Por qué fue necesario que Cristo muriera? Espérenme. No todos al mismo tiempo, porque tengo dos orejas, pero solo un cerebro. ¿Ok? Por amor. No había otra alternativa. ¿Por qué no había otra alternativa? Que él es el único que podía darnos esperanza. ¿Por qué tenía que darnos esperanza? No es que lo estoy metiendo en aprietos. Por ahí va la respuesta. ¿Por qué tenía que darnos esperanza? Para calmar la ira de Dios. El para, el por qué. ¿El por qué? ¿Por qué? Porque era necesario, sí. ¿Por qué? Dios en su amor y misericordia quería reconciliar al mundo con él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quería reconciliar al hombre con él? Porque no había otro pacto. Porque nosotros no podíamos reconciliarnos con él. Fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario porque la paga del pecado es muerte y porque nosotros no podemos pagar el precio para reconciliarnos con Dios. Nosotros no podemos. Por eso fue necesario que Cristo viniera a morir por nosotros. Cristo vino a morir por nosotros porque nosotros somos pecadores y no podemos satisfacer la justicia de Dios. Claro, lo que motivó a Dios para que Cristo viniera a morir en lugar nuestro fue su amor, fue su misericordia, fue la necesidad de reconciliación, fue la necesidad de redención, sí, pero la razón básica, mis hermanos, es porque nosotros somos pecadores y no podemos pagar el precio. ¿Y por qué insisto en esto? Porque usted está diciendo, mire hermano, usted le ha dado mucha vuelta a las cosas, tal vez, pero saben hermanos, mientras no comprendamos que la razón básica del sacrificio de Cristo es nuestra culpabilidad, no vamos a valorar nunca el sacrificio de Cristo en lo que vale, en lo que es, en lo que representa. ¿Sí? El amor de Dios, magnífico, y todas esas cosas son cuestiones que Dios hizo, y la hizo sí por amor, la hizo por todo eso, pero la razón básica de por qué Cristo murió es porque nosotros somos pecadores y no podemos pagar el precio. Solo Cristo es santo y el único que podía pagar ese precio por nosotros, sí, todo eso es verdad. Pero la razón, repito, y cuando se aburran me dicen, la razón por la que Cristo murió es porque nosotros somos pecadores, estamos destinados a condenación eterna y no podemos salir de ahí si no es por el sacrificio de Él. Y esa es la razón por la que Cristo murió. La muerte sacrificial del Hijo de Dios, dice ahí en su papelito, no sé si lo alcanzan a visualizar, ¿verdad? Yo sí lo alcancé a leer y dije, pues los hermanos lo van a leer. La muerte sacrificial del Hijo de Dios es una muerte real. No fue algo que, porque algunos dicen, no, Cristo simuló morir en la cruz. No, la Biblia nos enseña que fue una muerte real para satisfacer las demandas de un Dios real y para pagar el precio del pecado de personas reales. Ustedes podrán decir, ¿qué absurdo suena eso? Sí, pero es necesario decirlo. La muerte de Cristo fue una muerte real. Y fue necesaria porque Él tenía que satisfacer las demandas de un Dios que es un Dios que sí es Dios. No me gusta usar el término que Dios existe, porque cuando hablamos de la existencia, a veces la idea que lleva enmarcada la existencia en sí es que hay alguien que me sustenta para que yo pueda existir. Sin embargo, Dios tiene un atributo que se llama aceidad, que significa que Dios se sustenta a sí mismo. Dios no necesita de nadie para ser Él, para ser Dios, ni para existir, ni para nada. Por eso me gusta más decir que Dios es Dios. Sin embargo, el término existencia es muy real y muy correcto. No estoy diciendo que sea incorrecto, hermano Víctor. Pues es que viendo todo realmente así, Dios está sobre todas las cosas. Dios mandó a su Hijo
Ujú. que dice Juan 3:16, Ujú. porque es un plan y un propósito de Dios para cada vida del ser humano. Sí, estamos en lo correcto. Todos sabemos que somos pecadores. Ajá, sí. El asunto es, hermano Víctor, que cuando yo insisto en este tema de que de verdad no olvidemos que somos pecadores, es porque lastimosamente lo olvidamos muy fácil. Pablo dice, y hay algo en mí Ujú. que mora en mí. Es otra ley que es pecado. Sí, exacto. Todos lo sabemos. Sí, estoy muy de acuerdo, hermano Víctor. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Pero fíjense bien, precisamente todos lo sabemos, pero cuando yo pregunto nadie se acuerda. No estoy diciendo que se les olvida la doctrina que han aprendido. No, es que se nos olvida que somos pecadores. ¿Y saben por qué se nos olvida que somos pecadores? Hay una razón bien básica. Porque nosotros en nuestro ser muy, muy interno no nos consideramos tan malos. No nos consideramos tan pecadores. Y por eso se nos olvida. O sea, yo no estoy diciendo que no sepamos todos esta realidad. Lo que estoy diciendo es que mientras no entendamos cuán grave, grande es la situación de nuestro mal, de nuestro pecado, nunca vamos a llegar a entender la verdadera razón por la que Cristo murió. Eso es lo que estoy diciendo. También debemos de saber, hermano, que cuando cometemos pecado, ya siendo cristianos, siempre vamos a pagar una consecuencia. Aunque Cristo nos perdone, Dios nos perdona por medio de Cristo. Sí. Pero vamos a pagar una consecuencia, a sufrir pérdida. Muy bien. Ahora, Vida humana. regresando al tema que nos ocupa ahorita, que es la muerte de Cristo y no las consecuencias que nosotros vamos a cosechar por nuestras malas acciones, lo que estamos diciendo, y recalco nuevamente, es que no estoy diciendo, hermanos, que nosotros no sepamos que somos pecadores. Quiero que eso quede bien claro. Lo que estoy yo diciendo es que nosotros debemos de tener siempre en mente de que hemos sido pecadores antes de que Cristo viniera a morir por nosotros. Ahora Cristo nos ha redimido y sin embargo la naturaleza pecadora sigue estando en nosotros. Como decía el hermano Víctor, Pablo decía eso, hay una ley interna en él que le lleva a hacer lo que no quiere hacer. Y precisamente por esos puntos es que yo sigo insistiendo que debemos de recordar que la muerte de Cristo no fue simplemente una acción de la gracia de Dios, no fue simplemente una acción del plan de Dios, sino que fue la causa principal, nuestro pecado. Cuando Dios desde la eternidad pasada ofreció al Hijo en rescate por todos nosotros, Dios tenía en mente el hecho de que nosotros somos pecadores. Y el punto está desde la eternidad pasada. Todos somos pecadores. Y por eso Cristo murió por nosotros. Cristo no hubiese venido a morir por nosotros si hubiera habido una persona justa sobre la tierra. Si el hermano Plácido hubiera sido esa persona justa sobre la tierra, Cristo jamás hubiese venido a morir por nosotros, porque había una persona que sí podía cumplir con la ley, un ser humano que podía cumplir con la ley, y fue el hermano Plácido. Entonces, ¿ya para qué iba a venir Cristo si estaba demostrado que sí podíamos vivir sin pecado? Pero Cristo tuvo que venir porque todos somos pecadores. No sé, el punto es ese ahorita. Cristo murió porque nosotros somos pecadores. Nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. Claro, fue movido por el amor de Dios, fue movido por la misericordia de Dios, fue planificado por Dios desde la eternidad pasada. No solamente el Padre envió al Hijo a morir por nosotros, sino que la Biblia dice que el Hijo mismo se ofreció a morir por nosotros. No olvidemos los dos puntos del sacrificio de Cristo. Cristo fue enviado por su Padre, pero no fue enviado obligatoriamente, o vas o vas. No, Cristo dice en la Biblia que Él se ofreció a sí mismo. Yo tengo poder, dijo Él, para poner mi vida en rescate por ustedes, pero también tengo poder para tomar mi vida de nuevo. ¿Sí? Es su entrega, no es simplemente que Dios lo haya enviado. Ahora, de tal manera envió Dios al Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto, pero Cristo tuvo que venir a morir por nuestro pecado. Hermano Plácido, no se me había olvidado. Ya se me olvidó a mí. Ah, ok. Una pregunta. Ajá. ¿Usted piensa o cree que ya cuando somos cristianos vamos a pecar, a tratar de pecar? Somos hijos de Dios y nos consideramos, profesamos que somos cristianos.
cristiano no va a andar buscando el pecado, hacer, pues, provocar. Sí, no, es que su pregunta fue doble ahorita. Usted dice, ¿cree usted que el cristiano peca? No, usted dijo así. Si va a pecar deliberadamente. Sí, por eso hizo dos preguntas. Dijo, ¿usted cree que el cristiano peca y que busca pecar? Así lo dijo. Entonces, ahora, hermanos, yo no estoy diciendo aquí y en ningún momento he dicho aquí que nosotros ya no pecamos. ¿Sí? Yo he dicho que somos pecadores. Ahora bien, mis hermanos, si alguno dice que no tiene pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Es bíblico. ¿Por qué seguimos pecando? Y ya usted mismo lo citó, hermano Víctor. Usted mismo lo citó. Usted dijo que Pablo decía que él tenía una ley interna que lo mueve a hacer el mal. No dejamos de pecar. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que, o debería de ser, que yo como cristiano no busco pecar y sin embargo puedo llegar a pecar y cuando peco ese pecado me duele porque he ofendido a un Dios santo, no me duele porque yo vaya a ir al infierno. Como dijo alguien que no recuerdo el nombre, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que siempre lastimosamente seguimos siendo pecadores. Y como creyentes, al pecar debemos de sentir dolor en nuestra vida porque hemos ofendido, no simplemente hemos ofendido a Dios, sino que hemos hecho a un lado el sacrificio de Cristo y nos ha dicho, y le hemos dicho a Dios en cierto modo, no nos importa lo que Él haya hecho. ¿Sí? Ahora sí se acordó. Muy bien. No, es que tenemos que entender, hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, a veces queremos a poner en la misma categoría a la persona que viene a la iglesia, aún no siendo cristiano. Y tenemos que revisar, nuestra mente es diferente, pero recordémonos, desde Adán y Eva, por naturaleza tenemos una mente muy exquisita, que, por ejemplo, cuando ya somos cristianos, empezamos a compararnos. Pues, si es así, yo soy mejor cristiano. Yo hago las cosas. He oído esta frase muy seguida últimamente, hermano. Cuando está tratando de las cosas espirituales, de las cosas bíblicas especialmente, dice, yo lo manejo de esta manera en este aspecto. Un versículo de la Biblia. Es que no es como lo maneje uno, es que qué es lo que la Biblia me dice a mí, cómo debo de comportarme. Y muchas veces, muchas personas piensan que ellos están mejor, inclusive. Y a mí me dijo una persona que no es ni cristiana, no hombre, ustedes, y me dijo las palabras bien, son una persona así, así, así. Wow. Y por el mismo tiempo, cuando terminó de decir eso, luego lo capté. La diferencia de una persona que no tiene que ver nada con lo espiritual, no ha nacido nuevo, una persona que ya está tratando de vivir una vida cristiana. Y lo más triste es que a veces tienen razón. No, ok. Bueno, entonces, hermanos, el pecado sigue viviendo en nosotros. Cristo murió por nosotros, Cristo nos ha redimido, que es un tema más adelante, pero seguimos siendo pecadores. Y como decimos, tiene que haber una diferencia entre la vida del cristiano y la vida del no cristiano. Y esa diferencia es que cuando pecamos tiene que ser un dolor para nosotros. Yo no busco deliberadamente pecar. No busco seguir haciendo lo que antes hacía malo. Yo tengo que cambiar mi vida y tiene que haber un esfuerzo. Hermana. Sí, la palabra es, somos cristianos. No debemos de pecar. Pero nuestra naturaleza nos lleva a veces a pecar. ¿No? Sí. Y es que no debemos y no tenemos. O sea, a veces lo consideramos igual. No debo pecar porque Dios nos pide que no pecar. Y no tenemos que pecar porque la Biblia dice que ya Dios nos ha dado su espíritu para que podamos soportar. O sea, no tenemos porque el problema es que siempre vamos a eso. Sigamos, hermano Víctor, en el siguiente tema, porque si no, no va a salir del primer tema. La muerte de Cristo no tenía como fin último el simple hecho de morir. O sea, Cristo no simplemente vino por morir. Su sacrificio conlleva ciertos resultados y cumple ciertas condiciones para que sea verdaderamente un sacrificio aceptado por Dios el Padre. Es decir, Cristo no simplemente murió, sino que hay cierta... ¿Sí, hermano Víctor?
Haga la pregunta entonces, porque yo le dije que lo viéramos más adelante, pero siga, dígame. Mostrarle un pasaje que nos enseña, Ujú. dice en Hebreos capítulo 10, verso 26 y Ujú. 27, dice, porque si pecáramos Voluntariamente. voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Ujú. ya no queda más sacrificio por los pecados, Ujú. sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Exacto. O sea, por eso debemos de... Ok, entonces, ya que insiste, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros pecamos? Y no es una pregunta retórica. ¿Cuántos de nosotros pecamos? ¿Cuántos de nosotros ofendemos a Dios? ¿Cuántos nos damos cuenta de que hemos ofendido a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado sin darnos cuenta? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado sin darnos cuenta? Ok, la mayoría de veces que pecamos, ¿no nos damos cuenta? Sí nos damos cuenta, hermanos. Usted está en su mente diciendo, ¿hago esto o no lo hago? ¿Tomo esta decisión o no tomo esta decisión? ¿Ok? Entonces, hermano Víctor, si somos tan estrictos en aplicar ese pasaje de Hebreos capítulo 10, todos ustedes, incluido yo, dice ese pasaje que no tenemos ya ninguna salvación, sino que vamos camino a un hervor de fuego. Que ahorita nos saca completamente del tema que estábamos hablando, que es que Cristo murió. ¿Sí? Ahora bien, ¿es eso lo que está diciendo el pasaje? Dice, si pecáramos deliberadamente, con intencionalidad. Y muchas veces, aún siendo cristianos, pecamos con esa intencionalidad. Ya nos metimos en aprietos, ¿no? Llamamos al hermano Álvarez para que venga a predicarnos la conversión y procuramos nacer de nuevo ahora. ¿Qué hacemos? Humillarse y pedir perdón. Pero pecamos otra vez y pecamos y pecamos. Sí, sí, pero me refiero si pecamos deliberadamente. Ok, quiere decir que estamos condenados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No nos hemos convertido? ¿O se pierde la salvación? No se pierde la salvación. Entonces no nos hemos convertido. Sí, si alguien dice que perdió la salvación es porque nunca la tuvo. Muy bien, hermana Ana. Ok, hermanos. He dicho que hay una diferencia entre el pecado del cristiano y el pecado del mundo. No estoy diciendo que los pecados son diferentes. Estoy diciendo que no, aún los pecados no pueden ser diferentes porque son el mismo pecado. Lo que tiene que ser diferente es nuestra actitud. O sea, yo no tengo que pecar así deliberadamente y permanecer en el pecado, que es una cosa muy distinta. Yo caí, tomé una mala decisión, pequé contra Dios, me arrepiento, confieso el pecado, porque arrepentimiento, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Volverse. ¿Qué es? ¿A qué nos mueve el arrepentimiento? ¿De verdad se han arrepentido ustedes cuando han pecado, le han confesado ese pecado a Dios y desean no volver a cometerlo? ¿O 5 minutos después, un día después, un mes después, una semana después están haciendo el mismo pecado? O sea que ustedes si ahora mintieron y se dieron cuenta que mintieron y les dolió haber mentido, mañana no sale ninguna mentira. Ni dentro de un mes tampoco, ni dentro de un año tampoco. No vuelven a mentir, ¿verdad? ¿Verdad que no vuelven a mentir? Aquí no hay ningún mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué no vino a la reunión de la iglesia la vez pasada? Ah, hermano, tuve un compromiso grave que me salió de repente. ¿Por qué usted no vino? Ah, hermano, es que mire, yo estaba cumpliendo con el ministerio del evangelio. Mire, yo andaba evangelizando a los hermanos de la iglesia tal. Hermanos, yo no estoy diciendo y no quiero hacerles sentir mal. Lo que yo estoy diciendo y recalcando es esto, hermanos. El sacrificio de Cristo fue necesario porque nosotros somos viles pecadores y no podemos satisfacer la santidad de Dios. Y aún después de convertidos seguimos nosotros pecando. Ahora, el pecado no tiene que ser una forma de vida del creyente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas, todas son hechas nuevas. ¿Sí me explico?
¿Cómo pecamos y por qué pecamos? Ahora, si nuestra vida, hermanos, es de constante pecado y pecar y pecar y pecar y seguir en la misma situación de pecar, pecar, pecar. Hay algunas personas que aún dándose cuenta de su pecado y que tienen en sus manos la solución para ese pecado, no procuran la solución, sino que siguen en lo mismo. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. ¿Sí? Y esa es la situación por la que yo insistía en esto. Y esto lo vimos en la lección. Cristo murió por nosotros. Fue necesario que muriera por nosotros porque nosotros no podemos satisfacer la justicia de Dios. Y era necesario que Él hiciera ese trabajo por nosotros. Así de que nosotros hemos violado la ley de Dios, merecemos la muerte y merecemos el infierno. ¿Quién de aquí no merece ir al infierno? ¿Cristianos o no cristianos? ¿Quién de aquí merece ir al infierno? Merece, yo merezco ir al infierno. Yo merezco ir al infierno. ¿Por qué? Porque sigo siendo pecador. Yo soy pecador. Ahora, ¿por qué yo no voy a ir al infierno? ¿Porque no merezco ir al infierno? No, yo no voy a ir al infierno porque Cristo pagó el precio para que yo no vaya al infierno. Pero yo sí lo merezco. Yo sigo mereciéndolo, aún a pesar de ser cristiano. Porque yo sigo siendo, como hermano Víctor ha insistido mucho, un pecador. Sigo pecando. Merezco el infierno. Merezco el infierno. No hay otro remedio para mí. A no ser que Cristo viniese y muriere por mi pecado. Nuestro perdón es imposible a menos que la culpa de nuestros pecados sea pagada y las justas demandas de la ley de Dios sean satisfechas. No hay otra forma de alcanzar nuestro perdón. Este, dice nuestra lección, es el corazón del Evangelio, que Él llevó nuestro pecado y murió en nuestro lugar, sufriendo el castigo que el Dios Santo y su ley justa demandaban. Y es lo que he estado explicando ahorita. Pasemos entonces a ver, mis hermanos, lo que Cristo hace y consigue, por así decirlo, para nosotros en su muerte. Y el primer punto que vamos a ver es la propiciación, que creo que lo mencionó también el hermano Víctor. La propiciación. ¿Qué es propiciación? Hay una definición escrita ahí en la pizarra, en la pantalla, perdón. La propiciación nos habla del apaciguamiento de la ira o del enojo de la parte ofendida. Y en el caso nuestro que estamos hablando, el apaciguamiento de la ira de Dios, que es quien está ofendido por nuestro pecado. ¿Sí? Ustedes lo han dicho, somos pecadores y necesitamos estar en una buena relación con Dios. Y para estar en esa buena relación con Dios, yo no puedo hacer nada. Porque independientemente de todo lo que yo haga, ya la Biblia nos ha dicho que todas nuestras buenas obras son delante del Señor como trapo de inmundicia. No importa lo que hagamos, no llenamos la medida de la santidad de Cristo en nuestros hechos. Sí, hermano, pero mire, yo me preocupo por hacer cosas buenas. Muy bien, haga todas las cosas buenas que usted quiera hacer y examine qué lo motivó a hacer esas cosas buenas. Y si a usted lo que lo motivó a hacer esas cosas buenas no es nunca el amor a Dios, no es nunca el tener a Dios en primer lugar, perdóneme, pero su obra no sirve de nada. Si yo ahorita estoy dando esta clase con el propósito de que ustedes vean de que yo soy mejor que mis compañeros, no estoy diciendo que soy mejor, pero si mi propósito es llegar a ser mejor que mis compañeros que enseñan en la clase y que ustedes vean, mire qué hermano más elocuente, qué preparado, que lo que yo estoy haciendo ahorita para el Señor es como el papel higiénico que usted tira al baño. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos calmar la ira de Dios con nuestras buenas obras, porque si no las hacemos por ese motivo, los hacemos para que nos vean. Los hacemos para demostrar que yo sí soy un cristiano muy espiritual, para enseñarles de que yo sí leí la lección. ¿Sí me doy a entender? Entonces, no hay una forma en que nosotros podamos llegar a reconciliarnos con Dios por nuestras propias fuerzas. Porque es nada más la obra de Cristo la que permite
que haya una reconciliación entre el hombre y Dios. Ahora, cuando hablamos de propiciación, tenemos que pensar en otro tema. La propiciación se trata también junto con la expiación. Propiciación y expiación. Aunque son dos términos que a veces la palabra que se usa en el original se traduce de cualquiera de las dos formas, su significado en realidad es diferente. Mientras que la propiciación se refiere a la satisfacción de la ira de Dios, es decir, yo aplaco la ira de Dios y eso se llama propiciación. Ese aplacamiento, esa satisfacción de la ira de Dios no puede realizarse si no es a través de un sacrificio, de presentar un sacrificio o de presentar una ofrenda. En este caso, una ofrenda por el pecado siempre se considera un sacrificio y en el, ¿cómo diría? En la liturgia, en el ritual judío, una ofrenda por el pecado tenía que ser, ¿cómo? Quemada completamente. No se podía comer un trozo de esa carne porque era en pago por la culpa, en pago por el pecado. Y el animal tenía que ser quemado completamente. Eso era lo que había que hacer. Y ese animal que era quemado era la expiación por el pecado. Allí era cuando el pecado se expiaba. Por eso que cuando hablamos del término de propiciación, tenemos que pensar en los dos aspectos. Una es la propiciación, que es el acto de ponerme en armonía con Dios, en comunión nuevamente con Dios. Y otra es cómo se logra esa propiciación. Y esa propiciación solo se logra a través de la expiación, a través de que alguien tome mi pecado, lo lleve en sí y muera para salvarme a mí. Entonces, en la propiciación vemos dos cosas, tanto el acto mismo de reconciliarnos con Dios, como también el hecho de que para lograr esa propiciación tiene que haber un sacrificio expiatorio, que alguien tome mi lugar. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Solo quiero que veamos, bueno, están los dos versículos acá. Dice, siendo justificados por precio. Sí, es por precio, pero no el precio que yo pagué, sino que gratuitamente. A mí no me cuesta nada, no he pagado nada. Siendo justificado gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí voy a explicar esos dos términos que acabamos de ver. Primero, Dios puso al Hijo como propiciación. Es el Hijo quien alcanzó el apaciguamiento de la ira de Dios a nuestro favor y por esa razón Él es nuestra propiciación. ¿Quién hizo posible la propiciación entre Dios y el hombre? Cristo. Él es nuestra propiciación. Ahora bien, dice que es por medio de la fe, ¿en qué? En la sangre de Cristo. ¿Qué pasó con la sangre de Cristo? ¿Fue derramada dónde? ¿Para qué? Fue derramada en la cruz para llevar nuestros pecados y darnos vida a nosotros. El Hijo, para hacer nuestra propiciación, cargó sobre Él nuestro pecado y se presentó como sacrificio tomando nuestro lugar. Y eso es expiación. Entonces, los dos términos van, como quien dicen por ahí, de la mano. ¿Verdad? Los dos términos van o irían juntos. Ahora bien, no me quiere hacer caso. Ya me hizo caso. El siguiente punto que vimos es la redención. ¿Verdad? Primero vimos propiciación y después redención. ¿Recordamos qué es redención? Me quedé con el dedo para tocarlo. ¿Nos acordamos qué es redención? Sí, hermano. ¿Redención es perdón? Sí, hermano Osvaldo. Dice pagar un precio para asegurar la liberación de algo que hicimos. Para pagar el precio por algo que hicimos. Ajá. Vamos por ahí, ¿verdad? Es una definición de redención. ¿Qué es redención, hermano? Rescate. Redención no es perdón. La redención es pagar el precio porque yo soy un esclavo, tengo que cumplir con una condena, o soy esclavo, y hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Entonces, la redención
es el acto de libertar y rescatar a un hombre de una esclavitud bárbara por medio de pagar el rescate que se pide, el rescate que se demanda. En este sentido, Cristo es nuestro redentor, el que redime, el que se saca el dinero y paga el precio. Y sabemos que el precio que Cristo pagó no fue con dinero, fue su propia vida, ¿verdad? Él pagó muriendo en la cruz y Él, además de ser nuestro redentor, también Él es nuestro rescate. ¿Por qué? Porque Él es el precio que se pagó y por tanto es nuestra redención. No he querido enredarlos con los términos. Para que nosotros seamos redimidos, tiene que haber alguien que pague el precio. Ese que paga el precio se llama el redentor. Pero el precio que se paga es la redención. Es el precio pagado. Por eso es que Cristo es nuestro redentor porque Él paga el precio y a la vez es nuestra redención porque Él es el precio que se paga. Él mismo se ofrece como precio para redimirnos a nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de redención, sí, implica que la redención nos lleva a ser dejados libres, nos implica que ahora ya somos perdonados, nos implica sí que somos justificados, nos implica sí que somos santificados, pero la redención es precisamente el acto de pagar un precio por alguien que está esclavizado o que tiene una deuda pendiente y que tiene que pagar y no, en este caso, no puede pagarla. Efesios capítulo 1 y versículo 7 dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cristo es nuestra redención. Cristo es quien nos redime. También en Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice que nosotros sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que habíamos recibido por herencia, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primero en Pedro dice, ¿fuiste rescatados? Sí. ¿Fuisteis redimidos? Y con una redención que significó la sangre preciosa de Cristo. Entonces, Cristo y nuestra redención, primero como redentor, Él paga el precio por mi rescate. Y luego, como redención, Él es el precio pagado por mi rescate. Ya me afligí, creí que el tiempo iba a ser hasta demasiado y apenas vamos por el segundo. Luego después, primero Cristo nos pone en amistad con Dios, nos redime, pero ahora dice, nos da liberación. La liberación es uno de los resultados directos de la redención. Cuando el rescate que se demanda es pagado, somos liberados del pecado que nos tenía sujetos, número 1, y ya no somos más sus esclavos. Todo Romanos capítulo 6 nos habla de ese cambio en esa condición de redención, que ahora ya somos liberados, ¿verdad? Y aquí dice liberados del pecado. Esa ley que nos tenía sujetos y a la que hacía alusión nuestro hermano Víctor al principio. Esa ley que está en nuestro interior y que nos ha esclavizado para hacer las cosas que a veces no queremos y las cosas que a veces sí queremos y que ofenden a Dios. Esa ley que domina nuestro cuerpo, porque lastimosamente los cristianos, aunque cristianos, no alimentamos, hermanos, esa relación con Dios. No la alimentamos. Por eso somos cristianos raquíticos, enfermos. Porque descuidamos el cultivo de nuestra relación con Dios. ¿Cuál es la cosa más difícil para ustedes de hacer siendo cristianos? Hechos 2:42 vimos un poco el viernes con los hermanos en la reunión. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que más le cuesta de esas 4 cosas? ¿Les cuesta perseverar en la doctrina?
¿Cuántos se interesan por perseverar en la doctrina bíblica? En la doctrina de Dios. ¿Cuántos de los que se preocupan por perseverar en la doctrina de Dios estudian la Biblia? Porque no hay otra forma de conocer la doctrina. Hechos 2:42. Perseverar en la doctrina. En la comunión unos con otros. Eso es fácil, ¿verdad? Tener comunión con los hermanos. ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha alejado un poquitito de mí porque le dije algo que no le gustó? ¿Porque no tenía ganas de hablarme? Y que a mí es fácil sentir eso todos los días. A veces ni yo mismo me soporto. ¿Perseveran ustedes en la comunión? Cuando están molestos conmigo, sí procuran acercarse y saludarme y hacer de todo conmigo, porque ustedes quieren tener la comunión conmigo y ven que yo ando con la cara de pocos amigos que casi siempre traigo. En las oraciones, hermanos. Crecí en una iglesia de campo. Y nuestras oraciones en la iglesia de campo, las congregacionales, eran de pie. Pero el tiempo de oración, no la oración que se está practicando a la hora del culto, que vamos a orar por la ofrenda, que vamos a orar por esto, por lo otro, el tiempo de peticiones de oración era de rodillas. Cuando eran los cultos de fin de año, 24 y 31 de diciembre, más que todo el 31 de diciembre, supuestamente la última hora de 11 de la noche a 12 de la noche de nuestro culto era oración, era una hora de estar arrodillados. Y vaya que teníamos hermanos que oraban largo. Yo era un niño y el culto a veces no terminaba a las 12 de la noche y empezamos a orar a las 11. Salimos a veces a la 1 de la mañana de rodillas 2 horas. No estoy diciendo que la posición hace una mejor oración, sino que estoy pensando en el hecho de que cuando nosotros decimos que vamos a orar y que vamos a perseverar en la oración, nos arrodillamos y empezamos a orar. Y buenos días, ya amaneció, ¿verdad? Nos dormimos a los 5 minutos, a los 3 minutos, a los 2 minutos. Esa ley de nuestra carne, hermanos, nos domina tanto que aun cuando tratamos de practicar las disciplinas bíblicas, espirituales, nos lleva a olvidarnos de ellas y a satisfacer más nuestros deseos físicos. ¿Sí? Tal vez están diciendo, este hermano ahora vino con la espada desenvainada. No, no se trata de eso. Se trata de que aquí dice que nos ha liberado precisamente de esa situación. Nos ha liberado de la ley del pecado que está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros y aquellos que no conocen al Señor están esclavizados tanto por el lazo del diablo, cautivos a la voluntad de Él, como también a nuestra propia carne. Segunda de Timoteo 2:26 dice que aquellos que se oponen, la idea de que nosotros vamos a llevar el mensaje es para que aquellos que se oponen escapen del lazo del diablo en que están cautivos no por voluntad propia, sino a la voluntad de Él. El diablo hace con nosotros lo que querramos y aparte de eso también nuestra carne. Por eso Romanos 6, 17 y 19 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hemos sido liberados tanto del lazo del diablo como también del pecado nuestro. Ese pecado que es esa ley interna que nos mueve a hacer lo que no debemos hacer. Y que nos esclaviza, nos agarra, nos toma y no nos quiere soltar. Y muchas veces nosotros tampoco queremos soltarnos. Por eso dice que en la redención Cristo ya ha hecho esto en nosotros. Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha libertado del lazo de Satanás. Así es de que nuestra liberación en Cristo tiene que ver con que hemos sido comprados en el mercado de esclavos. O sea, nosotros somos esclavos.
hemos sido esclavos y ahora ya dice, ya no son esclavos, porque ustedes fueron comprados en el mercado de esclavos. La Biblia dice en Romanos 7:14, no viene anotado ahí, Romanos 7:14, nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿sí? Pero yo soy carnal. ¿Y cómo dice que estoy? Vendido al pecado. Tengo un dueño, el dueño es mi pecado, ese me domina, ese me manda. Mi dueño es Satanás, ese me domina, ese me manda. Si yo no estoy en Cristo, soy, dice, esclavo del pecado y estoy allí como un esclavo y esclavo del pecado. Ahora bien, ¿qué sucede? Cristo ha pagado el precio y nos ha sacado del mercado de esclavos para ya no exponernos más a la venta. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7 se los leo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya no es la condición de esclavo, sino de hijo de Dios. Y dice luego el verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como les dije, eso no está ahí, ¿verdad? Solamente lo traigo como referencia. Gálatas 4, 4 al 7. El Espíritu de Dios está en nosotros, por eso podemos clamar, Abba, Padre, porque ahora ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Y si somos hijos, ya no estamos sujetos a esa esclavitud en que estábamos antes, sino que ahora, dice el verso 7, somos herederos de Dios. Y esto, hermanos, a través de Cristo, que fue quien nos redimió. Entonces, ahora, hermanos, que ya somos libres del pecado, estamos puestos en libertad para no servir más al pecado, sino para servir a Dios. Ahí mismo en Gálatas, pero ya capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Romanos capítulo 6, que creo que lo voy a tocar de una vez desde ahorita porque va para dos aspectos del tema que estamos viendo. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya no estamos bajo el pecado, no somos esclavos del pecado, y hemos sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya hemos sido libertados del pecado, ya no tenemos más que vivir en esa condición porque ya no somos sus siervos. Yo ya no tengo que servir al pecado porque ahora no soy siervo del pecado, sino siervo de Dios, porque Él pagó el precio y yo ya soy libre de la esclavitud del pecado. El último punto es la reconciliación. Perdón, no el último. El siguiente punto es la reconciliación. Y esto tiene mucho que ver con el tema en cierto sentido, con el tema de la propiciación. La reconciliación es a través de lo que Cristo hizo. La perdida relación entre el hombre y Dios es restablecida. Habíamos perdido nuestra buena relación con Dios. De hecho, se perdió desde el huerto del Edén. Y nosotros hemos demostrado que hemos perdido esa relación con Dios porque desde el momento que ya tuvimos uso de razón, y lo voy a decir en esa forma, aunque yo sé que pecamos desde antes de tener uso de razón, pero desde el momento en que tuvimos uso de razón, nosotros hemos dado testimonio que tenemos una relación con Dios interrumpida porque nosotros actuamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, cuando Cristo presenta su sacrificio, Él nos reconcilia con Dios y Él restablece esa relación entre Dios y el hombre. El hombre, por su desobediencia y rebeldía, acabó siendo enemigo de Dios. La obra de Jesús quitó esa enemistad y restauró la relación amistosa que siempre debía haber existido entre Dios y el hombre para que fuera
pero que fue rota, por el pecado del hombre. No sé, me cuesta cuando cito a alguien quedarme con la idea y tratar de decir las cosas como vienen ahí. Esto fue dicho por William Barclay, ¿verdad? Fue tomado de un libro de él. Y él nos hace ver esta situación. Por eso Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay una reconciliación y esa reconciliación fue por la muerte de su Hijo, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora bien, ¿de dónde proviene esto? Dice la Biblia, y todo esto proviene de Dios. 2 Corintios 5, 18 a 19, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Cristo nos reconcilia con Dios. Ese ministerio de la reconciliación fue necesario porque éramos enemigos de Dios, como ya vimos en Romanos 5:10, y Cristo nos reconcilió con Dios, 2 Corintios 5:18, y por tanto, ahora, hermanos, nosotros somos responsables del ministerio de la reconciliación. Ahora somos responsables del ministerio de la reconciliación. Entonces hemos visto que Cristo murió, que la muerte de Cristo sirvió para ser nuestra propiciación entre Dios y nosotros. Él es nuestra redención que nos libera del poder del pecado y nos deja libres para servir a Dios. Y Cristo con su muerte nos reconcilió con Dios. Así que Cristo es el sacrificio que nosotros necesitábamos para poder estar en comunión con Dios, porque nosotros no podíamos llegar a ese sacrificio, que es el tema de la siguiente lección que vamos a estar viendo, y más adelante vamos a ver que ese sacrificio de Cristo se manifiesta en dos aspectos, como el cordero sin mancha y como el macho cabrío. Esta cosa a veces hace cosas que yo no quiero. Y como el macho cabrío. Así es que, ¿ya terminamos? Perdonen si he tenido que correr al final, pero dice el apóstol Pablo en Romanos 6:19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Estoy hablando las palabras que nosotros todos entendemos, dice Pablo. Que así como para iniquidad, que así como para hacer lo malo, presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia, para servir a la iniquidad, para servir al pecado, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El sacrificio de Cristo no fue un acto ficticio que simplemente se dramatizara, que simplemente fuera una actuación. Fue algo real, necesario, porque nosotros somos pecadores, no podemos pagar el precio, y era el único que podía propiciarnos con Dios, siendo nuestra expiación, ¿verdad? Para poder así reconciliarnos con Él, redimiéndonos, dándonos libertad. Así que, mis hermanos, cuando pensemos en ese sacrificio de Cristo, recordemos que quien llevó a Cristo a la cruz del Calvario fui yo, fue usted, por causa de su pecado y por causa de mi pecado. Quiera Dios que no olvidemos esto, porque es grande, grande, grande el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para sacarnos de donde estábamos. Por eso, no sé para ustedes, pero cuando vemos las letras, oímos las letras o cantamos ese himno que dice glorioso intercambio, para nosotros ha sido glorioso, para nosotros ha sido lo mejor que pudo haber sucedido, aunque para Cristo sí le dio gloria, pero en el momento del sacrificio Él estaba siendo contado como pecador inmundo, como yo merecía. Él estaba siendo visto así. Sin embargo, Dios nos estaba dando por Él vida y vida en abundancia. Disculpen que he tenido que correr. Que Dios les bendiga, mis hermanos.